¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 13:45 y abrimos ya Atlántico Noticias en este martes 8 de junio, en esta semana en la que estamos viendo cómo el turismo regresa a cuentagotas a España. Uno de los motivos, los buenos datos en nuestro país. El avance de la vacunación está siendo fundamental. Según Sanidad, la incidencia acumulada del virus se sitúa en 115 casos por cada 100.000 habitantes. Un dato también importante: España tiene más de 11 millones de personas inmunizadas con una sola dosis contra la COVID. Bueno, vemos esa buena evolución de la pandemia en España, pero aún los expertos piden ser cautelosos. El Ministerio de Sanidad ha publicado los datos de los últimos 3 días. Sigue ese descenso en cuanto a la incidencia. Miguel Vega. La incidencia acumulada en España sigue cayendo y encadena 14 semanas de descenso. En este momento se sitúa en 115 casos por cada 100.000 habitantes. También la cifra de contagios sigue a la baja y cerramos el mes de mayo con un descenso de mortalidad por COVID superior al 80%. Mientras, la vacunación también sigue avanzando a buen ritmo y superamos los 11 millones de inmunizados con la pauta completa. Algo más de un 40% de la población ha recibido también al menos una dosis. El siguiente objetivo, alcanzar los 15 millones en las próximas 2 semanas. Bueno, mientras se aceleran los procesos de vacunación, en algunos puntos la Organización Mundial de la Salud advierte de que no vacunar a los países en vías de desarrollo está creando una pandemia que va a 2 velocidades. Y sí, Sí, Marta, y en este sentido se denuncia la paradoja de que mientras en una parte del mundo ya se está vacunando a menores de entre 12 y 15 años, en la otra parte apenas se ha administrado un 0,4% de las dosis de todo el mundo. En este sentido, hoy y mañana 164 países de la Organización Mundial del Comercio debaten sobre la liberalización de las patentes. Luego lo vamos a ver. Y también noticia del día: la vicepresidenta de Estados Unidos, que está de visita en Latinoamérica, hoy está en México. Es la otra etapa de su viaje. La migración irregular hacia Estados Unidos es una de las claves de este viaje. El objetivo, que se reduzca la cantidad de gente que está desbordando la frontera. Dice Harris directamente: no vengan, si vienen a nuestra frontera, ha dicho, serán devueltos. Y en Perú, el candidato Pedro Castillo rechaza las acusaciones de fraude, pide defender el voto, lo va a hacer en una vigilia histórica. El candidato de izquierda está superando con un 50,3% de los votos, por la mínima, a la líder de la derecha, Keiko Fujimori, que denuncia un fraude en los comicios. Y veremos también cómo una manada de elefantes mantiene en vilo a la provincia china de Yunnan. Unos 15 ejemplares salvajes ya han recorrido más de 400 kilómetros. Las autoridades quieren desviar su ruta para evitar poblados, pero a veces se introducen en propiedades privadas. Luego lo vamos a ver. Bueno, empezamos con esta jornada señalada. En 2008 Naciones Unidas asignó este 8 de junio como Día Mundial de los Océanos. La fecha pues nos sirve para recordar a toda la humanidad la importancia de la conservación de los mares. En Canarias nos rodean, ya saben, las 3/4 partes de nuestro planeta formadas por océanos. Así que la conciencia para los ciudadanos es clave para protegerlos y frenar, entre otras cuestiones, el calentamiento global. El 71% de la superficie de nuestro planeta es agua. Los océanos son vida, sirven como fuente de alimento, de ellos se obtienen medicinas y, lo que es muy importante, absorben más del 30% del dióxido de carbono que generamos los humanos. Pero también, gracias al plancton, producen oxígeno, lo que resulta indispensable para controlar el calentamiento global. Sin embargo, sus aportaciones a la naturaleza parecen insignificantes, dado el modo en el que la humanidad trata la gran masa azul, que utiliza al mar como si de un vertedero se tratase. De hecho, se estima que cada minuto se vierte al océano un camión de basura. Los plásticos son la amenaza que se ha convertido en una realidad. Actualmente, el mar Mediterráneo alberga entre el 21 y el 54% de todas las partículas de microplásticos del mundo. Basuras y sobreexplotación pesquera que están dejando al límite a los océanos. Y por si fuera poco, los datos medioambientales están bien los económicos, por si el bolsillo es más persuasivo. Saber que, según datos de la ONU, el sustento de más de 3.000 millones de personas depende de la biodiversidad marina.
Fíjense, esto ocurre en Turquía. Esa capa espesa, viscosa de materia mucosa se extiende a lo largo del mar de Mármara, que está cerca de Estambul. Daña terriblemente toda la vida marina y evidentemente la industria pesquera turca. Es este lodo verde natural que se forma cuando las algas están sobrecargadas de nutrientes como resultado del clima cálido anormal y la contaminación del agua por el calentamiento del planeta. Este fenómeno puede tener gravísimas consecuencias y amenaza además con convertirse en anual. Y está directamente relacionado además este fenómeno con ese cambio climático que tiene impacto en los océanos. ¿Es posible minimizar, por lo pronto, la acción del hombre en los océanos? Pues hoy tenemos con nosotros a Juan Diego López Arquillo, que es arquitecto, es profesor de la Universidad Europea de Canarias y experto en relaciones ciudad-océano. Señor López Arquillo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que los océanos son los mayores medidores del cambio climático, los mayores condicionantes del clima, y es fundamental establecer cuál es la relación directa de los hombres que viven cerca del mar, que son tantísimas comunidades a lo largo del planeta, ¿no? Sí, en realidad el planeta que está transformándose en un planeta urbano, puesto que ahora mismo la mitad de la población mundial ya vive en ciudades, pero para 2050, tanto la Unión Internacional de Arquitectos como la propia ONU establece que el 70 a 75% de la población mundial vivirá en ciudades, de las cuales casi la cuarta parte están junto al mar, están en zonas de ribera. Con lo cual la afectación al océano será cada vez mayor precisamente por ese traslado de la población hacia ciudades y hacia ciudades litorales. Claro, y ese impacto es posible minimizar de alguna manera utilizando las nuevas tecnologías. ¿Es posible pues cambiar algo de esta circunstancia que hemos descrito en el vídeo anterior del estado actual de los océanos? Pues esa tecnología está ayudando mucho para comprenderlo. Y es sencillo, desde cualquier punto alto, de cualquier montaña, el Teide mismo, tenemos una visualización de 300, 400 kilómetros. Pero en el agua no llegamos a más de 50 metros. En las aguas muy cristalinas de Canarias puede llegar a esas 50 metros. Con lo cual, el gran problema de la masa de agua es que no vemos lo que hay bajo ella o a través de ella. Esa superficie es por tanto, un espejo que es inescrutable. Y por eso la tecnología, desde las ondas multihaz, los satélites que nos están dando información digamos, actualizada directamente de la temperatura, del nivel del agua que se mide con satélites, pues lo que nos hace es conocer mejor ese medio, poder estructurar mejor ese medio para conocerlo. Y eso también nos da la base para, evidentemente, cuidarlo mejor. Claro, porque cada vez que hablamos de la situación de los océanos, todos incidimos en determinadas cuestiones que tienen que ver con la acción del hombre. Realmente hemos sido los principales causantes de ese daño y también debemos ser los que pues pongamos algo para revertirlo, si es posible. ¿Se está a tiempo de ayudar a regenerarse los océanos? Hay muchos estudios, pero en cuanto a la problemática de los océanos es doble. Por una parte es todo lo que extraemos, y en nuestras manos está la regulación, el pensamiento, la producción artificial y que no tengamos que estar directamente extrayendo recursos naturales, y por otra parte todo lo que estamos virtiendo. Entonces, es que sacamos vida y estamos aportando recursos. Ese es el gran problema. Y tanto uno como otro se pueden uno revertir, y el residuo, el problema es que hay estudios que dicen que ya el proceso, podemos seguir pensando en dejar de contaminar, pero no podemos extraer lo que ya hay. Lo que es curioso es cómo incluso nosotros canarios, rodeados de mar y con ese contacto tan directo, sí que vivimos de espaldas al océano cuando se habla de su conservación y de su mantenimiento y de otra relación que debemos tener con nuestros mares, ¿no? Claro, es que los océanos a veces son amables, y en las playas y los charcos y nos gustan, pero a veces el océano saca su cara menos amable y es algo que bueno, implica cierto peligro para nosotros y para las propias ciudades, y cada vez más con esos cambios en los niveles o cambios en acontecimientos atmosféricos que van a más con este cambio climático. Entonces, tendremos que tener aún más cuidado. Evidentemente, al tenerlo tan cercano, al ser un mar tan absolutamente maravilloso, pues deberíamos implicarnos más en esa conservación, tanto de lo que echamos a él como de lo que extraemos. Bueno, pues Juan Diego López Arquillo, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, dándonos estas claves en este día señalado, que sean además todos, no solo un día, en el que recordemos la importancia de cuidar los océanos. Totalmente. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a continuar con nuestro repaso habitual aquí en el programa sobre la evolución de la pandemia, porque Sanidad dio ayer, como siempre, los datos recogidos del fin de semana y constatan el descenso de la curva en España. Además, encadenamos varias semanas de descenso. Los expertos aseguran que la vacunación es la clave de estos buenos datos. Miguel.
La incidencia acumulada en España encadena 14 semanas de descenso, pero lo más importante, sigue bajando la mortalidad de la COVID-19 en nuestro país. Solo en mayo se redujo más de un 80% las víctimas por el virus. El último informe de Sanidad recoge este fin de semana más de 9.500 nuevos contagios, 40 fallecidos y la incidencia acumulada se sitúa en 115 casos. Misma tendencia en Canarias. La evolución de la pandemia sigue positiva y la Consejería de Sanidad ha comunicado en la última jornada 107 nuevos contagios, un fallecido y la incidencia acumulada se sitúa en 67 casos por 100.000 habitantes. Estos datos han permitido que Sanidad ahora se plantee flexibilizar aún más las restricciones impuestas para frenar los contagios. Yo creo que si conseguimos consenso con alternativas que garanticen la seguridad suficiente, los riesgos no serán demasiados. La hoja de ruta marcada por el Gobierno central sigue cumpliendo objetivos. Este fin de semana se han inoculado más de 1.200.000 dosis. Tras superar los 10 millones de inmunizados la primera semana de junio, ahora el objetivo es conseguir alcanzar los 15 millones a mediados de mes. Por el momento, tras el último informe de Sanidad, ya han recibido la pauta completa en nuestro país algo más de un 23% de la población y al menos una dosis la han recibido un 41% de la población. En Canarias ya se han administrado más de 1.200.000 dosis. En el último día se inocularon 40.000 y ya en las islas tienen la pauta completa algo más de un 21% de la población y al menos una dosis un 45% de la población. Esto favorece, según Fernando Simón, que podamos pronto eliminar las mascarillas en exteriores. Pues habrá que mantenerla todavía en algunos ámbitos, habrá ámbitos en los que todavía será muy complicado el plantearse dejar la mascarilla hasta que tengamos coberturas muy altas en todos los grupos de población, pero desde luego en exteriores, para hacer una vida normal en exterior, yo creo que puede ser que incluso antes de julio. Bueno, pero también habló Fernando Simón en esa comparecencia del ocio nocturno a raíz de ese borrador que ha enviado el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas, un documento que plantea ahora eliminar completamente las restricciones a la hostelería y permitir la apertura no solo en las zonas de bajo riesgo. El Ministerio de Sanidad tiene un nuevo documento sobre las restricciones al ocio nocturno y hostelería. Fuentes de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana confirman que ya lo han recibido y otras comunidades aseguran que han sido contactadas por Sanidad tras la decisión de la Audiencia Nacional de suspender de forma cautelarísima la aplicación en la Comunidad de Madrid de las restricciones al ocio nocturno, la hostelería y los eventos. Medidas que habían sido acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud el pasado miércoles, con el voto en contra de Madrid, Cataluña, Murcia, Galicia y Andalucía, debate en el que no participó Euskadi y Castilla y León se abstuvo. El sábado fueron publicadas en el BOE. Desde el Ministerio insisten en que siempre buscan puntos de encuentro. Todo el Ministerio, incluyendo todas las partes más técnicas, las partes más políticas del Ministerio, han tratado siempre de mantener una posición negociadora, tratar de buscar el mayor consenso posible a la hora de implementar todas las medidas y de proponer todas las medidas. Madrid presentó un recurso contencioso administrativo contra estas restricciones, pidiendo su paralización como medida cautelarísima para impedir un daño inmediato, irreparable e insubsanable. La Audiencia ha accedido a esa petición ante el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo a los intereses de los afectados últimos por esta decisión. El Gobierno puede presentar alegaciones, tras las que la Sala decidirá si mantiene la suspensión o reactiva las medidas. Galicia acudirá también al Tribunal Constitucional por invasión de competencias si el Gobierno no modifica la normativa sobre horarios en la hostelería. Bueno, y en las primeras 24 horas de la puesta en marcha del pasaporte COVID y el certificado verde europeo, pues ya han entrado en España muchas personas. España es uno de los 8 países que desde ayer puso en marcha ese proyecto piloto de código QR válido para cruzar fronteras. En Canarias el dispositivo ya está implantado en todos los aeropuertos, exclusivamente destinado al tráfico internacional, quienes no tendrán que presentar pruebas ni hacer cuarentena. Este pasaporte COVID o certificado digital verde busca la seguridad, la intención de reactivar el turismo internacional. Va a ser obligatorio, eso sí, ahora solo es prueba piloto para unos pocos, pero a partir del 1 de julio entrará en vigor. Poco a poco vuelve la actividad a los aeropuertos de Canarias. Lo han visto los turistas que han llegado, han podido entrar acreditando haber sido vacunados, al menos 14 días previos de realizar el viaje, con ese test PCR, test de antígenos negativo, demostrando que han pasado la enfermedad.
Se comienza, por tanto, a notar ya en los pasillos de las terminales mayores movimientos de turistas, pero aún queda lejana la imagen de hace 2 años en los aeropuertos canarios abarrotados de turistas. Sí, estoy vacunado, pero ahora es no posible, pero por la seguridad ya es mejor también. Las economías de los países van a ir a pique, entonces me parece estupendo, es una oportunidad. Lo que pasa es que la gente tiene que ser consciente de mantener las distancias de seguridad y llevar la mascarilla. Y por eso nosotros venimos a Tenerife, que es no verde, pero nosotros quiero el test, sí. Por eso, de PCR, por eso. Bueno, y ahora que se reactivan los viajes, que llega el verano, muchos se habrán preguntado qué pasa si coincide la cita de vacunación con el periodo de vacaciones, que uno está fuera de casa. Pues que sepan que Sanidad está trabajando sobre esta cuestión, y Fernando Simón de hecho decía que considera factible que una persona pueda recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID en otra comunidad autónoma. Recordaban, además desde Sanidad, que hay que gestionar bien las tarjetas sanitarias de desplazamiento para que pueda hacerse el registro de manera adecuada. Eso decía Simón, lo adelantaba ayer, pero el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por ejemplo, fíjense si van a ir a Cantabria, dice que los que estén de vacaciones en su comunidad podrán vacunarse con la segunda dosis durante su estancia. El que tenga una vacuna fuera y esté aquí, pues se le pone aquí, en el centro de salud, en cualquier sitio donde esté, se le llamará, él tendrá que comunicar en qué fecha le han puesto la primera dosis y en los plazos, pues en el centro de salud que le corresponda le vacunarán, claro. Si se vota por una amplia mayoría, el seguir unas normas, yo creo que debiéramos de hacerlo todos. Bueno, la vacunación, como vemos, está a buen ritmo, aunque la Organización Mundial de la Salud sí que advierte de que levantar las restricciones puede no ser tan bueno, y también avisa de ese riesgo de una pandemia a 2 velocidades, ¿verdad? Sí, Marta, y esa pandemia a 2 velocidades viene a significar que mientras que los países desarrollados, como por ejemplo Israel o Reino Unido, ya han conseguido esa inmunidad de grupo, otros en vías de desarrollo, sobre todo los latinoamericanos o africanos, pues apenas han recibido un 0,4% de las dosis administradas en todo el mundo. Además, según los expertos, pues este riesgo hace que se puedan expandir variantes tan contagiosas como la variante Delta, y también que se originen nuevas cepas que puedan escapar a la efectividad de la vacuna. En este sentido, este martes y miércoles, la Organización Mundial del Comercio se sienta para debatir acerca de la liberalización de las patentes de las vacunas, pero en este sentido, para llegar a un avance en esta materia, haría falta un acuerdo entre los 164 países miembros. También se ha alertado relajar las medidas de restricciones, pues puede ser ciertamente también bastante perjudicial para quienes no estén vacunados si se hace a destiempo y sin cautela. Una pandemia a 2 velocidades es el riesgo del que advierte la OMS. El origen, el exponer al virus a quienes habitan en países en vías de desarrollo, mientras se protege a quienes viven en los ya desarrollados. Las cifras de avance en vacunación se enfrentan a una realidad. Todavía vemos un panorama heterogéneo en todo el mundo. La cifra de muertes notificadas la semana pasada aumentó en 3 de las 6 regiones de la OMS: África, las Américas y el Pacífico Occidental. Las primeras vacunas se inocularon hace ya 6 meses y la cifra de dosis administradas habla por sí sola. Los países de altos ingresos han aplicado casi el 44% de las dosis en todo el mundo, frente al 0,4% que han sido otorgadas a países de menos ingresos. Pero esto no es solo un riesgo para las poblaciones con bajos índices de vacunación. Las medidas sociales y de salud pública que ayudan a proteger a las personas se están suavizando y deben suavizarse, pero con cautela. La solución, cubrir una brecha de 200 millones de dosis, producto, según la OMS, del paro al suministro en la India y de los retrasos en la fabricación de viales. Por ello se insta a los países a donar el excedente de dosis a aquellos que más lo necesitan, en lugar de dárselas a grupos menos vulnerables, como es el caso de los adolescentes de 12 a 15 años. Bueno, y China comienza sus donaciones de material quirúrgico a países donde la vacunación, ya decimos, está siendo desigual y muy lenta. Han donado 50.000 mascarillas a la Universidad de Zambia, junto a otros lotes de medicamentos, en un compromiso, aseguran, para controlar la pandemia.
El embajador de China, Li Jie, ha declarado que la donación de mascarillas muestra el compromiso del país en la lucha contra la pandemia. El vicerrector de la Universidad de Zambia, Luke Mumba, ha elogiado la decisión al afirmar que ayudarán a proteger a los estudiantes y al personal de la universidad. La nación africana se está enfrentando a la tercera ola de infecciones causadas por el coronavirus con cientos de casos diarios. Nos gusta proteger a nuestro personal y estudiantes, así que esta donación de la República Popular China ha venido en un muy buen momento y estamos muy agradecidos. Somos una gran universidad con cerca de 30.000 estudiantes, así que por nosotros mismos es muy difícil cumplir con las medidas sanitarias contra la COVID-19 del ministro de Salud, por lo que necesitamos socios como China, como lo que han hecho hoy viniendo en nuestra ayuda. Estamos muy agradecidos. Y en Uganda pues preocupa el aumento de casos del último mes también, como sobre todo se está notando en los más jóvenes, pues preocupa especialmente. La media de nuevas infecciones diarias supera los 800 casos. Por ese motivo aumentan las restricciones en ese país y ya incluyen el cierre de las escuelas, la suspensión de los viajes entre distritos, medidas que van a prolongarse algo más de un mes. Uganda implantó uno de los bloqueos más estrictos de toda África al comienzo de la pandemia, hace más de un año, pero lo fue levantando gradualmente a medida que los casos se iban reduciendo. Con la campaña de vacunación en Alemania ganando cada vez más impulso, las principales empresas del país han comenzado a vacunar a sus empleados en centros de vacunación internos, en sus propias instalaciones. El caso de BMW, por ejemplo, para los gerentes de ambas empresas, esta vacunación viene a reforzar la moral de los trabajadores, además de mantenerlos sanos y seguros. Dicen que el 80% de la población adulta debería estar vacunada en Alemania a mediados de julio, según dice su Ministerio de Salud. Y en Tailandia han arrancado también plan de vacunación, están inyectando sueros de Sinovac comprados o donados por China. Solo el 2% de la población ha recibido 2 dosis de la vacuna. Sin embargo, el país espera que a final de año este porcentaje suba mucho, hasta el 70%. Avanzar en vacunación es fundamental, según dicen las autoridades, para reabrirse al turismo. Y mientras en la India el primer ministro Narendra Modi ha anunciado que vacunarán de forma gratuita a todos los adultos para frenar los contagios. De momento solo han podido cubrir el 5% de la población estimada en un país que tiene 950 millones de habitantes. Se ha vacunado con AstraZeneca, de momento producida ahí en la India, y en nada comenzarán con la rusa Sputnik. Y en Chile, uno de los países más afectados, Latinoamérica, pues ha superado la dramática cifra de 30.000 víctimas mortales. Quieren frenar la situación, están acelerando también allí el proceso de vacunación y aumentan también, en este caso de Chile, casos entre la población joven. El Ministerio de Sanidad chileno asegura que con la inmunización los contagios han ido bajando. Ayer se registraron 7.000 contagios. Seguimos el repaso en Europa con una campaña que está favoreciendo que los países, se lo vamos contando, flexibilicen restricciones. En Italia, en Venecia, han pasado a zona blanca y la restauración abre ya sin límite horario. Permite a las regiones con baja incidencia de Italia que eliminen ese toque de queda que estaba vigente desde octubre. 7 regiones están ya en esa categoría. Eso sí, el uso de la mascarilla y el distanciamiento sigue siendo obligatorio. En cualquier caso, las calles de Venecia y sus canales no están recibiendo el turismo esperado, pero el sector es optimista para las próximas semanas. En cambio, pues en Portugal, donde estaban también, pues han recibido ese terrible revés tras la decisión del Reino Unido de incluirlos de nuevo en la lista ámbar, según el gobierno de Boris Johnson, por el aumento de contagios en Portugal. Y ya hemos visto de nuevo un día más miles de viajeros británicos regresando a toda prisa a sus casas para no tener que pasar cuarentena durante la jornada de ayer. Los turistas aguantaron colas interminables en los aeropuertos portugueses para regresar a Reino Unido, vuelos de última hora, carísimos, que han tenido que asumir ellos mismos. Bueno, a pesar de que la mitad de los adultos han recibido ya la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus en Reino Unido, más del 75% ya inyectados con la primera dosis, la situación epidemiológica ha empeorado ligeramente y todo debido a la famosa variante Delta, la variante dominante ya en las Islas Británicas, que está provocando la mayoría de los nuevos casos que se van reportando, que han pasado de 3.000 a casi 6.000. Esto dispara la incidencia y se teme que pueda multiplicar incluso las hospitalizaciones. Está obligado el Gobierno a reconsiderar sus planes de desescalada. La previsión era que el 21 de junio el país reabriera sin limitaciones, pero ahora
se tambalea un tanto conforme se van conociendo los datos. Bueno, vamos a ver cómo está la situación y lo hacemos a través de los ojos de Joan Pons, que es enfermero, trabaja en Reino Unido, en Londres nos atiende desde Sheffield. Joan Pons, bienvenido un día más. Hola, pues encantado de estar aquí con todos vosotros. Bueno, queremos hablar de la situación de ese país, de Reino Unido. ¿Está tan complicada la situación por la variante Delta o no es tanto como parece? A ver, sí está un poco complicada. Es verdad que han aumentado el número de infecciones, pero lo que sí que es una buena noticia es que esto no se ha traducido en un aumento sustancial de personas en el hospital o de personas que han perdido la vida. Pero siempre los datos van un poco atrasados. Por lo tanto, en las próximas semanas sabremos más el impacto de esta nueva variante. Pero la buena noticia es que las vacunas funcionan contra la variante Delta y lo que supone es que la gente que está vacunada, el riesgo de terminar en el hospital es mínimo, y eso es lo que se ha traducido. Prácticamente solo ha habido 2 admisiones en el hospital que también les han dado de alta de personas que tenían las 2 dosis. Eso quiere decir que continuamos con este contrarreloj, que lo importante es vacunar a la gente lo antes posible, pero no solo en el Reino Unido, sino en el resto del mundo, porque la próxima variante puede venir de cualquier país, pues de África o de otro país de Asia, donde todavía no han empezado esta vacunación. Por lo tanto, el llamamiento que hago desde aquí es que pues no sirve para nada que el Reino Unido tenga pues más del 50% de las personas vacunadas. Sí hay países en África que todavía no han empezado. Efectivamente, lo estamos comentando hace nada, Joan Pons, la doble velocidad de esta salida, por así decirlo, de la pandemia. Es importante esas 2 imágenes que nos ha presentado, porque es verdad que nada tiene que ver la situación ahora, por más que hoy escuchemos titulares tipo, pues se ralentiza la desescalada, nada que ver con la situación que ha vivido el propio Joan Pons en las UCI de los hospitales británicos, ¿no? Sí, es verdad. A ver, hemos pasado pues en el mes de enero a prácticamente colapsarse el sistema sanitario. Una persona se moría cada 60 segundos. Ahora prácticamente que tenemos 1, 2, 3 muertos al día, y eso también es muy buena noticia. La diferencia ha sido que hoy cumplimos 6 meses de que pusimos la primera dosis, y ha sido una velocidad increíble, más de 500.000 de dosis al día, y eso ha hecho que prácticamente más del 75% ya tiene una dosis, y lo más importante es que todas las personas de alto riesgo ya tienen las 2 dosis. Y ahora estamos empezando a vacunar con la gente mayores de 25 años, que eso para mí es un sueño. Si alguien me lo hubiera dicho el mes de enero, cuando prácticamente pues me tiraba de los pelos porque no me quedaban camas en el hospital, a la situación que estamos ahora, pues es un sueño hecho realidad. Y tenemos este peligro ahora con la nueva variante. Pero yo siempre tengo mucha fe en las vacunas, porque si las vacunas funcionan como se está demostrando, sí aumentarán el número de personas que dan positivo. Pero eso no se trasladará, no se traducirá a que tengan síntomas, porque la vacuna protege contra el desarrollo de estos síntomas. La vacuna no protege contra poder de infectar, porque es un virus y el virus está en el aire, y como personas pues tenemos que respirar, y al respirar el virus intentará entrar. Ahí está la diferencia. Si tienes la vacuna, pues tu cuerpo pues derrotará este virus y continuarás con la vida normal o con síntomas muy leves. Por eso yo desde aquí hago un llamamiento a todo el mundo que si tiene la oportunidad que se ponga la vacuna, cualquiera. Todas las vacunas son buenas. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, que es importante reiterar. Cualquier vacuna es buena. La buena es la que uno se pone en el brazo, como dicen las autoridades sanitarias. Sí. Gracias, Joan Pons, como siempre. Que vaya todo muy bien. Pues un fuerte abrazo desde Inglaterra. Bueno, dejamos el asunto de la pandemia para hablarles de otro que nos tiene pendientes y del que tendrán toda la información en nada en el Telenoticias 1, porque la Guardia Civil ha confirmado que los objetos encontrados en el fondo del mar en Tenerife podrían pertenecer al padre de las niñas Ana y Olivia. Se trata de una botella de oxígeno y de una funda nórdica, que son propiedad de Tomás Jimeno y que fueron localizados ayer por el robot que está peinando precisamente ese fondo marino donde Jimeno dejó abandonada ese barco. El buque del Instituto Oceanográfico Ángeles Alvariño sigue con sus trabajos de rastreo en el fondo marino del litoral de la capital tinerfeña. Ahora estos objetos serán enviados a la unidad de criminalística de la Guardia Civil en Madrid. Pues atentos al Telenoticias 1, que les darán todas las noticias a este respecto. Y habrán notado quizá
que hoy Internet está yendo un poco más lento de lo habitual o incluso que no han podido entrar en determinadas páginas. El motivo, un fallo global en el servidor Fastly. Está afectando, lo ha hecho durante la mañana, a muchas páginas de Internet, por ejemplo, de medios de comunicación españoles, muchos también extranjeros, New York Times, Twitch, también la plataforma Twitch, el Financial Times, Reddit, todos han estado pues con fallos o sin servicio. Poco a poco se ha ido solucionando. Bueno, una buena noticia, los reguladores de Estados Unidos han dado el visto bueno al que es el primer tratamiento para abordar el Alzheimer, a pesar de la controversia sobre sus resultados en ensayos clínicos. Un fármaco de Biogen que había sido aclamado por sus defensores de los pacientes, algunos neurólogos ansiosos por tener una opción eficaz para los pacientes con esta enfermedad. Por otro lado, hay médicos que aseguran que los resultados de los ensayos clínicos son inconsistentes y que necesitarían más pruebas antes de ponerlo a disposición de los pacientes. Sin embargo, se dice que Biogen debe realizar un ensayo clínico posterior a la aprobación para verificar el beneficio clínico del medicamento. La vicepresidenta de Estados Unidos sigue de viaje por Latinoamérica. Kamala Harris se ha reunido con el presidente de Guatemala para afrontar de forma conjunta la grave crisis migratoria y también combatir la corrupción. El objetivo de las administraciones es disuadir a todas las personas, muchas veces de Guatemala, que deciden emprender su viaje ilegalmente hacia Estados Unidos. Harris ha dicho que se trabaja con los fiscales para castigar a las mafias. La administración Biden dicen que hay un problema de corrupción que provoca que esas millones de personas pues vivan en pobreza y tengan miedo a la inseguridad en sus ciudades. Al mismo tiempo, quiero dejar claro a la gente de esta región que está pensando en hacer ese peligroso viaje a la frontera entre Estados Unidos y México, que no vengan. No vengas. No lo puedo decir más claro. En Perú, el candidato Pedro Castillo rechazando las acusaciones de fraude y pidiendo defender el voto en una histórica vigilia. Mientras tanto, pues su contendiente está diciendo que ha habido un fraude sistemático en los comicios. Estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. La candidata presidencial Keiko Fujimori manifestó su rechazo a la presunta práctica de impugnar actas electorales por parte de su rival en la segunda vuelta. Acompañada por su partido, fue más allá y habló de indicios de fraude en la mesa. Denuncian que habían vocales de Perú Libre con votos firmados y papeletas donde no hay votos a favor de Fuerza Popular, votos nulos o blancos. Fujimori expresó no estar preocupada por su candidatura, sino por defender la democracia y la voluntad de respetar los votos. Luego, el candidato socialista Pedro Castillo respondía ante estas acusaciones. Y fue mediante un tuit, negó estas afirmaciones de Fujimori, afirmando que su partido Perú Libre nunca ha hecho uso del fraude electoral. En los exteriores, simpatizantes formaban una gran bandera para negar esas denuncias y apoyar a su candidato en esta segunda vuelta. Y en Mongolia se han celebrado elecciones para elegir al sexto presidente democrático. Las encuestas dicen que va a revalidar el título el actual presidente del país y líder del Partido Popular mongol. Están marcados los comicios por la austeridad en la campaña electoral, por la ruina económica del país tras la crisis de la COVID-19. En las últimas semanas la capital ha notificado un récord de contagios. Y la muerte de un narcotraficante en la ciudad amazónica brasileña de Manaus ha acabado en una oleada de ataques en esa ciudad. Van a verlo totalmente calcinados, han quedado pues hasta 14 guaguas, 2 patrullas de la policía, el transporte público tuvo que suspenderse en la zona y la policía reforzar el servicio de seguridad. Según el secretario de Seguridad, la orden de provocar estos incendios llegó del interior de la prisión donde están encarcelados los líderes de las bandas de narcos.
Y fíjense en esta imagen, nos llega de Israel, en pleno centro de la ciudad de Jerusalén. Es la grabación de una de las cámaras de seguridad y lo ven en ese momento del parking de vehículos de uno de los hospitales de la ciudad. Y ven como el suelo se abre, hasta 2 coches se caen en el interior de ese enorme socavón. Estaban vacíos, afortunadamente, no hay víctimas mortales. Se bloqueó la calle por temor a nuevos derrumbes. Este enorme agujero, ahora se estudian cuáles han sido las posibles causas. Y en la India, los bomberos han trabajado sin descanso para apagar un incendio en Pune, una ciudad al oeste del país. Por el momento, 18 personas han perdido la vida en esta fábrica de productos químicos. La policía pudo rescatar a otros 20 trabajadores. La administración local ha abierto una investigación para conocer las causas de este incidente. Y hay una manada de elefantes que mantiene en vilo una provincia china, en Yunnan. Son al menos 15 ejemplares salvajes que están recorriendo 400 kilómetros de momento. Las autoridades tratan como pueden de desviar su ruta para que no lleguen a núcleos poblacionales, pero a veces logran introducirse en el interior de propiedades privadas. Los ecologistas dicen que esta migración puede estar motivada por la reducción de su hábitat natural. Los animales primeramente se desplazaron 7 kilómetros hacia el sur y luego avanzaron 12 kilómetros hacia el norte. El viaje de la manada dio comienzo con 16 miembros, luego 2 abandonaron el grupo e hicieron todo el camino de vuelta y también nació una nueva cría. Itinerantes por los pueblos y pisoteando los cultivos, estos elefantes salvajes han vagabundeado hasta 500 kilómetros desde su lugar de origen hasta Kunming. Los expertos declaran que es la primera vez que China ha contemplado semejante migración de larga distancia hacia el norte de elefantes salvajes. La razón exacta por la que han seguido en movimiento sigue siendo un misterio, si bien algunos creen que la migración podría deberse a la falta de acceso fácil y rápido a comida, dado que los bosques de la región han madurado. Los elefantes principalmente se alimentan en bosques secundarios que incluyen arbustos y pasto. Con una mejora en la conservación, muchos bosques secundarios se han recuperado, de modo que los elefantes tienen menos comida. Al principio esperábamos que pudieran encontrar su camino de vuelta al lugar del que procedían o encontrar un nuevo camino sin interferencia humana. Pero si no pueden, examinaremos qué medidas de apoyo podemos adoptar para minimizar el daño hacia ellos y que no supongan una amenaza para los humanos. Las autoridades ya han desplegado a cientos de personas y drones para seguir el rastro al grupo. También se han valido de frutas y verduras como cebo y levantaron barreras para mantener a los elefantes fuera de las áreas pobladas. Bueno, pues un problema muy serio que tiene esta manada de elefantes. Hoy nos vamos a ir recordando pues esta jornada de 8 de junio que la ONU designó como Día Mundial de los océanos que son el principal medidor, nos lo decía nuestro invitado, del cambio climático y nos contaba la importancia de cuidarlos. Vamos a irnos recordándoles eso, que son los medidores más precisos de ese cambio climático y que no pueden ser un vertedero de nuestro planeta, porque de la salud del mar que nos rodea depende la nuestra. Así que nos vamos con este mensaje y en nada se quedan con el Telenoticias Primera Edición con Paco Luis Quintana e Isabel Baeza. Nosotros regresamos mañana. Adiós.